Sánchez, vamos de inmediato a establecer un diálogo periodístico con Marcelo Espinel. Él es el coordinador general de un colectivo denominado Observatorio Legislativo. Marcelo, qué gusto, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, Fabricio. Muy bien, muchas gracias. Primero, cuéntenos qué es el Observatorio Legislativo. Bueno, el Observatorio Legislativo es una iniciativa ciudadana que lo que busca es transparentar y mejorar las prácticas legislativas. Una agrupación de ciudadanos a través, o más bien con un trabajo mancomunado con las organizaciones de la sociedad civil y estudiantes universitarios, lo que buscan es hacer actividades de seguimiento, análisis y difusión de información referente a las actividades de la Asamblea Nacional, con el objeto de brindar productos comunicacionales a los ciudadanos referentes a análisis cuantitativos y cualitativos, no solo del trabajo de la Asamblea Nacional como institución, sino también un trabajo o un análisis individualizado de las actividades de cada asambleísta. ¿Viene a ser una suerte de veeduría de control social sobre lo que ocurre en el Parlamento ecuatoriano? De hecho, no es una veeduría porque no analizamos una actividad específica de la Asamblea Nacional. Se constituye como un observatorio porque analizamos a la institución como un todo. En función de aquello, ¿cómo evalúan ustedes estos primeros meses? Estamos hablando de 100 días desde el 14 de mayo que se instaló la Asamblea Nacional. Se entiende que el 9 de septiembre, en cambio, la Asamblea cumplirá 100 días de trabajo efectivo, es decir, 100 días laborables. Pero hablamos de 100 días corridos desde el 14 de mayo a la fecha. ¿Cómo evalúan ese trabajo? Bueno, el análisis de los 100 días debe partir desde la agenda legislativa planteada en un inicio en la Asamblea Nacional, una agenda que, como todos conocemos, fue elaborada entre los miembros actuales de la Asamblea Nacional, del partido de gobierno, el representante de las emplades de ese entonces y el representante del Departamento Jurídico de la Presidencia. Esta agenda contenía 6 puntos, 6 proyectos de ley que debían ser tratados. De estos 6 proyectos de ley, se han aprobado 3 proyectos de ley. Es decir, la mitad. La mitad de los proyectos de ley en este caso son la ley de minería o las reformas a la ley de minería, y adicionalmente estaba incluido ahí las reformas tributarias dentro de este proyecto de ley, la creación del Cantón La Concordia y la ley de comunicación. Si nosotros vemos aquí, estas reformas venían del periodo de la Asamblea Nacional anterior. ¿Qué es lo que se quedó pendiente en cada? ¿Qué es lo que quedó pendiente y que obviamente quedó pendiente muchísimo más y que la Asamblea Nacional se ha enfocado en despachar estos proyectos de ley, que ha considerado a la Asamblea Nacional dentro de esta agenda legislativa como proyectos urgentes para el desarrollo del país o para un sostenimiento del gobierno actual, ¿no? Por ejemplo, Ley de Aguas, que todavía está en proceso de consulta prelegislativa, el Código Orgánico Integral Penal, cuya construcción, tal vez por su complejidad y extensión, está tardando, probablemente se está tomando un poco más de tiempo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y la Ley de Culturas, que recientemente terminó la consulta prelegislativa, por mencionar 3 ejemplos. Totalmente, entonces nosotros también como ciudadanos debemos ver algo. El trabajo en el Pleno de la Asamblea Nacional, que tal vez es el más cercano a nosotros como ciudadanos, se ha constituido en la aprobación de los 3 proyectos de ley antes mencionados, pero existe un fuerte trabajo dentro de las comisiones relacionado a los 3 proyectos de ley que tú comentas. Eso en el aspecto legislativo, y existen muchos otros proyectos de ley que también están dentro de esta agenda, no de los 100 días, sino para los 4 años de la Asamblea Nacional, que también se están trabajando dentro de las comisiones. ¿Qué pasa con el tema fiscalización? Bueno, con el tema fiscalización nosotros como ciudadanos estamos muy preocupados porque al parecer se está manteniendo de una u otra manera una constante al respecto del periodo legislativo anterior. Los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional actual son nulos, no hemos visto que exista una solicitud de juicio político, las peticiones de información ahora que está impedida la fiscalización directa son mínimas inclusive, y la Comisión de Fiscalización lo que se ha dedicado en estos primeros 100 días es recibir en comisiones generales o solicitar la presencia de ciertos funcionarios públicos, del fiscal general del Estado, por ejemplo, para el caso del 30S y el Banco Territorial. Pero, por ejemplo, los asambleístas de oposición, de lo que se conoce, tampoco han hecho mayores pedidos de información. Me parece que se ha circunscrito algunos legisladores, muy pocos, y a través de la Comisión de Fiscalización tampoco han llevado adelante algún proceso que pueda eventualmente desembocar en el trámite de un pedido de juicio político. Totalmente, y eso inclusive es muy decepcionante para nosotros como ciudadanos, partiendo de que el mandato que nosotros otorgamos no solo es el de legislar, sino fiscalizar. Seguramente, y espero estar equivocado,
los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización, considerando que son una evidente minoría, prefieren no presentar solicitudes de juicio político, y con eso ni siquiera se está haciendo el intento de fiscalizar. Ahora, de lo que ha despachado la Asamblea, nosotros podemos citar la proforma presupuestaria, el proyecto económico urgente de reforma minera y el tema de los incentivos tributarios. Estos tres menciono porque fueron remitidos por el Ejecutivo. ¿Qué pasa con aquellos temas que son de iniciativa de la propia Asamblea y particularmente de los legisladores? Bueno, esto también es bastante preocupante. Si es que nosotros vemos los datos de estos primeros 100 días, se han presentado un total de 9 proyectos de ley. De estos 9 proyectos de ley, 6 pertenecen, en este caso, a asambleístas, son de iniciativa legislativa, iniciativa parlamentaria, mientras que 3 proyectos de ley pertenecen al Ejecutivo. Y de estos 3 proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, 2 ya fueron aprobados. Esto demuestra claramente que la Asamblea Nacional actual, en consonancia con la Asamblea Nacional del periodo anterior, sigue trabajando bajo una agenda del Ejecutivo. Los proyectos de ley que son aprobados por la Asamblea Nacional, en su mayoría, son proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo. En este sentido, el Ecuador tiene un legislador único, que se constituiría el presidente de la República, no solo por su potestad de veto, sino por la cantidad de proyectos de ley que está remitiendo a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional los aprueba. Pero aquí hay que hacer una precisión. La Asamblea Nacional aprueba los proyectos de ley del Ejecutivo porque está trabajando bajo una agenda del Ejecutivo, o los proyectos de ley presentados por los asambleístas no cumplen los requisitos técnicos y jurídicos necesarios o no están acorde al interés nacional. ¿Cuáles son los legisladores que han presentado proyectos de ley? ¿Tienen ustedes ese dato? Sí. Los legisladores que en la actualidad o en el presente periodo de la Asamblea Nacional han presentado proyectos de ley son 3 proyectos de ley presentados por el asambleísta Andrés Páez, un proyecto de ley presentado por la asambleísta Paola Pavón, un proyecto de ley presentado por la asambleísta Cristina Reyes y por último otro proyecto de ley presentados por Marcela Guiñaga, de acuerdo a los datos de la misma página web de la Asamblea Nacional. Pero adicionalmente ha faltado también que la ciudadanía se empodere de la posibilidad de presentar proyectos de ley que también le faculta la Constitución de la República. Totalmente, pero yo pienso que hay que hacer otro análisis ahí. El periodo legislativo pasado se presentaron, no recuerdo si son 4 o 5 proyectos de ley por parte de la ciudadanía. Iniciativa ciudadana. Iniciativa popular normativa. ¿Qué sucedió con este proyecto? Uno de estos fue aprobado, pero no fue aprobado como un cuerpo independiente, sino que el Consejo de Administración Legislativa a este proyecto de ley lo unió, seguramente por optimizar tiempo y recursos, a otros proyectos de ley relacionados con los presentados por los ciudadanos. No hemos hecho un análisis a fondo de ese proyecto de ley y esperemos que no se haya perdido la naturaleza del proyecto inicial presentados como ciudadanos. Presentar un proyecto de ley como ciudadanos es verdad, todos estamos facultados, pero recordemos que el proceso es muy complejo. Recolectar las firmas, presentar el proyecto de ley y los ciudadanos, lastimosamente nuestra capacidad de organización no es tan buena, no se recurre a este derecho constitucional que nosotros tenemos. Lo último, Marcelo, la Asamblea, la actual Asamblea Nacional, según encuestas efectuadas en los últimos tiempos por empresas que manejan, que saben de esta materia de las encuestas, ubican a la Asamblea con una imagen bastante positiva en la población. ¿Ustedes cómo ven precisamente esta Asamblea dirigida por 3 mujeres, una Asamblea en la que prácticamente la pugna de poderes es nula? No digo que sea minimizado, sino que no hay pugna de poderes, que evidentemente lleva las sesiones con mucha tranquilidad. ¿Cómo ven ustedes ese panorama de esta Asamblea en relación con la anterior que ustedes también empezaron a hacer observación? Sin duda, la información remitida por las empresas encuestadoras sitúan, como usted dice, a la Asamblea Nacional en una muy buena ubicación en relación a otras asambleas, a otros periodos legislativos. Pienso que debemos precisar lo siguiente. De una u otra manera se va a situar muy bien una función legislativa si el ciudadano desconoce cuáles son las verdaderas atribuciones de cada asambleísta. Si es que los ciudadanos consideramos que la única atribución de los asambleístas es aprobar proyectos de ley, maravilloso, hemos aprobado 70 proyectos de ley. Pero falta el tema de fiscalización. Pero así no se mide, no hay que medir por cantidad, hay que medir por calidad. Muchos proyectos de leyes de conocimiento público atentan contra la Constitución y a pesar de eso han sido aprobados en la Asamblea Nacional. La misma Corte Constitucional catalogó de inconstitucionales muchos articulados del llamado Código de la Democracia. ¿Qué sucede con los temas de fiscalización? Y ahí es cuando los ciudadanos debemos empoderarnos de lo que hace la Asamblea Nacional para poder exigir y para en un futuro escoger mejores asambleístas. Y por último, es verdad, no se da una pugna de poderes dentro de la función legislativa.
Pero en un Estado democrático no podemos confundir la gobernabilidad con la independencia de poderes. Y en la actualidad, lastimosamente y criterio muy personal, no existe independencia de poderes en el Ecuador. Y esto se ha demostrado en la Asamblea Nacional en relación con el Ejecutivo. Marcelo, gracias por su gentileza. Muchísimas por habernos gracias, acompañado. Fabricio. Es Marcelo Espinel, quien es precisamente coordinador general de este colectivo denominado Observatorio Legislativo, que desde hace algún tiempo viene haciendo un seguimiento del trabajo legislativo y obviamente genera aportes, insumos para conocimiento de la ciudadanía en torno a lo que